Buenos días, bienvenido a nuestra iglesia Rabí. Si es la primera vez que visitas este canal, te invitamos a que te suscribas dándole clic aquí en la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones. Hoy es un día especial porque es el Día del Padre, por eso damos bendición a todos los padres y felicitamos a todos los padres y que sea nuestro Padre Celestial el que llene sus vidas de todas las bendiciones dadas por Él. Hoy aprenderemos y estudiaremos qué derecho legal le hemos dado al enemigo para que pueda afectar nuestra vida física, espiritual, emocional y también económica. Así que a través de la sangre de Cristo nos podemos presentar delante del tribunal y Él nos traerá libertad en todas las áreas de nuestras vidas. Así que preparemos este tiempo en oración. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Señor, colocamos en tus manos, Padre Celestial, este día, Señor, pero sobre todo, Señor, háblanos a través de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a nuestras vidas. Trae revelación de lo alto a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, y muéstranos, Señor, qué derecho legal hemos dado, Señor, al enemigo para que pueda dañar el proceso tuyo en nuestras vidas y que pueda dañar las bendiciones que tú tienes para con nosotros. Hoy te damos gracias, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Es tiempo de adorar y alabar al Señor. Muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo? Todos danzando. Yo
cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó. Y viene él, saltando entre los montes. Y viene él, saltando entre los montes. Y sus cabellos son blancos como nieve. Y sus cabellos son blancos como nieve. Y en sus ojos hay fuego. Ven, enciende, Señor, a tu gloria. Ven, enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Ven, enciéndeme. Ven, enciende, Señor, a tu gloria. Ven, enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Ven, enciéndeme. Y viene él, saltando entre los montes. Oh, y viene él, saltando entre los montes. Y sus cabellos son blancos como nieve. Y sus cabellos son blancos como nieve. Y en sus ojos ¿qué hay? Fuego. Ven, enciende, Señor, a tu novia. Ven, enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Ven, enciéndeme. Ven, enciende, Señor, a tu novia. Ven, enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Ven, enciéndeme. Ven, Señor, yo doy. El tiempo de cantar llegó. Hacia tus ojos es fuego. Voy corriendo hacia tu mirada. Yo voy. Y con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. ¿Cuántos van conmigo? Y con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Voy a seguir a Jesús. 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 Yo voy. Arriba. Voy a seguir a Jesús. Yeah, yeah. Por todas las naciones voy. Corriendo hacia ti yo voy. Es un tiempo nuevo. Es un tiempo de cantar, de danzar, de regocijarse en la presencia de Dios. Porque Dios está levantando una generación enamorada de Él. Voy a seguir a Jesús. Si eres un hombre o una mujer enamorado de Él, levanta un aplauso fuerte. Amados, buenos días, que el Señor te continúe bendiciendo ahí donde estás, en tu hogar, junto con tu familia, con los tuyos. Y si estás escuchando este mensaje solo, que la presencia de Dios esté contigo en esta hora. Amén. Quiero que cierres tus ojitos en este momento antes de comenzar este mensaje y que pongamos este tiempo en manos del Señor. Que la gloria del Señor sea ministrando. Amén.
Padre amado, en esta mañana, Señor, entregamos a ti, Señor, este altar en tus manos, Señor. Pido que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, me use con denuedo, con pasión, Señor, para tu gloria, Señor. Y que la autoridad dada en Cristo Jesús esté sobre mi vida. Ato todo demonio, Señor, de la mente, de la confusión, de la voluntad, que quiera impedir que Cristo sea revelado a todas aquellas personas, Señor, que están en audiencia en el nombre poderoso de Jesús, que están escuchando este mensaje. Todo espíritu de estupor, Señor, que quiera cegar el entendimiento, sea ahora atado en el nombre de Jesús. Sujeta en el nombre de Jesús, Señor, todo aquello que quiera venir a robar tu palabra. Que tu Espíritu Santo traiga sanidad, traiga liberación, traiga revelación durante este tiempo, Señor. Que el mensaje de tu palabra sea propagado, Señor, y que tu pueblo, Señor, en esta hora, Señor, camine, Señor, disfrute el estar, Señor, en tu palabra y en tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, glorifícate, Señor, y anula, Señor, todo aquello que quiera venir a robar, Señor, tu palabra. Anula, Señor, todo obstáculo en esta hora que quiera entorpecer este tiempo, y que sea tu Espíritu Santo ministrando, sellando, guardando, Señor, este mensaje en el corazón de cada uno de los que está escuchando. Te lo pedimos en esta hora, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición estar una vez más aquí en este domingo. Se celebra en nuestra nación, están celebrando el Día del Padre. Felicidades a todos los padres en esta hora, que el Señor los continúe bendiciendo ahí donde están. Amén. En esta hora vamos a entrar a escuchar un mensaje. Hay una palabra que el Señor me ha inquietado. De hecho, el año pasado caminamos en esta palabra todo el año, que era presentar audiencia entre la corte del Señor. Pero me inquietó mucho cuando el Señor comienza a hablarme de una palabra y a inquietarme con un mensaje. Así haya enseñado con respecto a esto, sé que el Señor tiene una revelación, algo tiene que mostrar. Y esta mañana me llamó la atención porque estaba en un lugar y de pronto el Señor me mostró una visión que me llamó mucho la atención, porque empecé a ver como una vitrina, como de una joyería, era una joyería grande, y empecé a mirar una cantidad de perlas, pero era una cantidad de perlas, y de pronto las veía con unas bolitas de jade, unas bolitas verdes de jade, unas bolitas hermosas, y le empecé a preguntar al Señor qué era esto, porque me inquietó. Y bueno, como mujer me encantan las prendas, ¿no? Si alguno quiere regalarme una, la recibo. Como mujer me encantan las prendas, pero me llamaba la atención la hermosura de todas estas perlas y todas estas cosas. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué se trata? ¿Qué es esto, Padre? Y de pronto el Señor me recuerda la palabra en que dice que las puertas del cielo serán de perlas. Y yo digo, wow, Señor, yo quiero estar ahí. Y entonces me recuerda también que las perlas son tipo de las almas. Y entonces yo decía, wow, entonces vienen muchas almas que van a ser salvas. Y entonces entendí que este mensaje es para que el pueblo de Dios reciba lo que el Señor está impartiendo. Amén. Y que el Señor nos recuerda, porque recuerden que el Señor es un consolador, Él es detallista. Y algo, a pesar de que de pronto muchos han caminado en esta palabra y la han escuchado, el Señor algo tiene que enseñarnos. Amén. La primera vez que el Señor me habló de la corte del cielo y que puse en práctica esta opción de presentarme a la corte del cielo fue en el 2007. Y empecé a ver cambios en mi vida. Pero como también somos, muchas veces vamos caminando a la velocidad que está el entorno. Muchas veces nos olvidamos de esas cosas que el Señor nos ha enseñado. Y hace como 4 años otra vez el Señor me inquieta con esta palabra y me comienza a mostrar. Y quiero llevarlos a ustedes a esta palabra hoy. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 1 y después el 9. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos le ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada.
Amén. Fíjense algo importante. Aquí David consulta a Jehová porque había algo. Habían pasado 3 años, había una hambruna en la nación. Y David comienza a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué pasa? Así como de pronto usted lleva tiempo orando por algo y tiene sequía todavía y usted dice, bueno, estoy caminando en el propósito de Dios, estoy haciendo las cosas bien, no me he salido de la línea, estoy aquí esperando, pero ¿qué pasa? Y lo mismo comenzó a hacer David. David le comenzó a preguntar al Señor qué estaba pasando. Y es cuando el Señor le revela que Saúl había roto un pacto con los gabaonitas. Y que Gabaón era un pueblo que el Señor había dicho que en la época de Josué había hecho pacto con ellos y había dicho que no se les mataría. Y hicieron un pacto entre ellos. Los gabaonitas iban a servirle al pueblo de Israel. Pero este pacto vino Saúl y lo rompió. Y mató a gabonitas. Y entonces es aquí cuando David le pregunta al Señor, el Señor le muestra. Y David tiene que llamar a los de Gabaón y les tiene que decir, bueno, Saúl rompió el pacto. ¿Qué debemos hacer nosotros? Y ellos le dicen, bueno, entrégueme 7 de la casa de Saúl. Y entonces David procede a entregarlos. Y fíjense aquí, es una situación, hay un proceso legal. ¿Amén? En donde hay que presentar la situación ante el Señor y hay que presentar porque hay algo que está impidiendo que la bendición llegue sobre la nación. Amén. Igualmente hay algo que está de pronto impidiendo que cosas lleguen a nuestras vidas y que cosas también lleguen a nuestra nación. Y entonces vemos aquí cómo el Señor nos va llevando a los discípulos y les va mostrando también a sus discípulos al Padre, al Dios amigo, y le va mostrando también al Señor como juez. Quiero que miremos en la palabra. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Fíjense aquí algo. Cuando los discípulos le comienzan a preguntar a Jesús cómo era eso, cómo oraba, cómo orar, el Señor les dice, Padre nuestro, les muestra al Señor como Padre. Amén. Entonces, recuerden el choque que esto tenía. Ellos conocían al Dios del Sinaí, al Dios que hablaba, esa voz de trueno, ese Dios poderoso, ¿ya? Y ese Dios de la ley. Entonces, conocer a Dios como Padre no era sencillo. Sin embargo, Jesús los lleva a conocer a Dios como Padre. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Entonces, muchas veces nosotros nos estamos acercando a nuestro Señor, nos estamos acercando como Padre. Y le decimos, Padre. Y nos estamos acercando como Él y estamos pidiéndole a Dios como Padre y tenemos una buena relación con el Padre. Amén. Pero vemos aquí, también Jesús se va a otro nivel, lo lleva a otro punto más y los lleva a conocer a Dios como amigo. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo del 5 al 8 y Juan 15, 15. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Vemos aquí cómo Jesús lleva a los discípulos a tener una relación con Dios como amigo. Amén.
Vemos aquí que lo va llevando a esa relación y entonces le muestra el amigo en dos tipos. Ese amigo que de pronto lo inoportuna, que va y que empieza, dice, por cuanto no lo hace por ser amigo, lo hace por lo inoportuno que es. Amén. Para que no siga tocando. Pero también le muestra otra parte y le dice también, le muestra esa parte de amigo y dice, ese amigo que te da la confianza. Yo no sé a usted en algún momento si ha tenido esos amigos que son como que llegan en los momentos como inoportunos, pero uno tiene que despacharlos y eso, y bueno, listo, y siempre termina saliéndose con la suya. No sé si le ha pasado, a mí en algún momento me ha pasado de ese tipo de amigos, pero también hay otro tipo de amigos también, y vemos ese tipo de amigos que es el de confianza. El que tú no le cuentas nada a nadie, aún en la intimidad, nadie sabe muchas cosas, pero ese amigo es tu amigo de confianza, con el que tú abres. Entonces dice, ahora eres mi amigo por causa de esa confianza que tenemos. Amén. Entonces el Señor le muestra, Jesús le muestra a sus discípulos ese amigo y dice, ahora sois amigos. Amén. Vamos a Génesis 18, 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Amén. Y vemos aquí cómo el Señor llega donde Abraham. Y cuando llega donde Abraham, llega y le habla de lo que iba a suceder en Sodoma. Y comienza a decirle, por cuanto él dice, ocultaré yo a mi amigo lo que va a pasar a Sodoma. Entonces fíjense lo que es el Señor, lo detallista que es el Señor. Y ahora miremos ahí en la palabra, miramos cómo el Señor comienza a obrar en la vida de Abraham. Y le comienza a dar esos detalles, le comienza a dar esas minucias. ¿Pero por qué lo hace? Porque él necesita que Abraham comience a interceder por su sobrino. Amén. Entonces, que haya un derecho legal para interceder. De pronto el Señor te ha mostrado cosas como amigo, te ha mostrado detalles, situaciones de alguna, de tu familia o de la iglesia o de alguna persona, pero te las está mostrando no para que vayas como dicen por ahí, de Radio Bemba, a contarle a todo el mundo, sino para que te metas en la intimidad con el Señor y comiences a interceder por eso que estás viendo que está mal. Comiences a interceder por salvación, comiences a interceder por bendición, comiences a interceder por misericordia. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor se lo ha mostrado a ese amigo, a esa amiga que eres. Amén. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor tiene detalles con nosotros, pero ahora miramos a Dios en otro nivel, lo vemos como juez. Vamos a Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Fíjense aquí, lo va mostrando a Dios en otro nivel, como un juez. Pero miremos algo. No como ese juez injusto dice, si este juez injusto le hizo justicia a esta viuda, ¿cuánto Dios no va a hacer? ¿Cuánto Dios no va a hacer por ti que estás en esta situación, que estás pasando y que estás pidiéndole al Señor? ¿Crees que Dios no está escuchando tu petición? ¿Cuánto Dios no va a hacer por aquello, por sus hijos, por ese amor que tiene por nosotros? Entonces es aquí donde nos está mostrando Jesús, nos está mostrando a ese Dios como juez, que está dispuesto a hacernos justicia, tener misericordia. Amén. Pero tenemos que buscarle en esta área y buscarle al Señor como juez.
Recuerden, nosotros tenemos un enemigo a sueldo, un enemigo que está pagando por tomar nuestra alma, para que nuestra alma se pierda. ¿Por qué? Porque él ya tiene una sentencia. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículos del 10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera del acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Veamos, más adelante vamos a ampliar esta parte, pero veamos lo maravilloso que es aquí el Señor. El Señor va a hacer justicia a sus hijos, pero tú y yo tenemos que empezar a reclamar lo que nos corresponde, y tenemos que presentarnos ante el altar del Señor y presentar nuestro caso, porque el enemigo se está apoderando de muchas cosas en nuestra vida, y a veces nos entretenemos, de pronto estamos ofuscados, cansados, hay tantas situaciones en nuestra vida, el entorno, que el enemigo nos comienza a rodear y va haciendo que nos perdamos el enfoque. Y hoy el Señor nos está haciendo un pare y está diciendo: enfócate, porque estás dejando que muchas cosas se pierdan a tu alrededor. Amén. Y el Señor nos está diciendo: necesito que recuperes, necesito bendecirte, pero necesito tener el derecho legal. Necesito que me lo des. Amén. Entonces el Señor nos está llamando porque tiene algo para usted y para mí. Amén. Y volviendo al primer punto, volviendo a la primera parte, cuando estábamos hablando de David, vemos aquí que hay algo. David entrega a los 7 varones que le pidieron los gabaonitas. En el versículo 9 lo leímos. Vamos a repetirlo otra vez. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Amén. Vemos aquí, David los entrega, los gabaonitas entonces hacen justicia, ya queda aquí redimido. Amén. Pero falta algo más. Después de esto pasan 6 meses. En estos 6 meses transcurren una serie de cosas, pero ¿qué pasa? Ellos fueron muertos, pero quedaron ahí. Y el Señor no deja las cosas abiertas. Él comienza algo y lo termina. Y nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Muchas veces hicimos un paso de algo, pero no lo terminamos. Entonces comienza algo y lo termina. De pronto muchas veces decimos de manera apresurada: Señor, voy a servirte y hasta el fin del mundo te seguiré. Pero de pronto cogemos el arranque, pero nos quedamos ahí. Y de pronto en algún momento de nuestra vida recuperamos la noción y decimos, pero aún así le reclamamos al Señor: Señor, no me bendices si yo te sirvo. Sí, pero el propósito no lo has terminado, no has seguido la marcha. Llegaste nada más al arranque. Y entonces el Señor nos está diciendo hoy: termina lo que comenzaste. Entonces hemos dejado cosas del Señor en stand-by. Comenzamos, pero no seguimos. Las estamos haciendo ahí a medias. Y el Señor está diciendo: tienes que terminar lo que comienzas. Te llamé con un propósito y te voy a bendecir y mi palabra se cumple, pero tú tienes que seguir marchando. Tienes que seguir en mi palabra. Y tienes que terminar lo que comenzaste. Amén. Eso es como si usted está trabajando. Usted no puede pretender que le paguen la quincena o el mes si usted no ha ido a trabajar. Entonces muchas veces estamos reclamándole las bendiciones al Señor, pero no estamos caminando en el propósito del Señor. Nos quedamos en el primer paso. Amén. Entonces vamos al versículo 14, ahí mismo, en Samuel. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Mire, 6 meses después, ¿cuánto tiempo hemos dejado pasar? De pronto el Señor te llamó y comenzaste, pero no te estás preparando para la obra que Él te llamó. Estás ahí. No, sí, yo le estoy sirviendo al Señor.
O de pronto comenzaste algo que el Señor te ha dicho y lo tienes ahí a media marcha. Ya es tiempo de que empecemos a colocarle los motores. Y el Señor hoy te está diciendo y te está recordando que Él no deja cabo suelto. Y que tenemos que empezar a ajustar las cosas porque el enemigo tiene un proceso contra nosotros. Amén. Tiene algo abierto. Y usted y yo tenemos que empezar a activar lo que el Señor nos ha dicho y decir: Señor, hoy te pido perdón por este tiempo que no he hecho lo que me corresponde. Amén. Y empezar a hacer lo que nos corresponde para que esa bendición llegue a nuestras vidas. Amén. Entonces vemos aquí que hasta que el rey David nos manda a que cojan todos estos huesos y sean sepultados en una tumba de reyes, porque eran de un linaje de reyes, entonces el Señor fue propicio y dice: viene la lluvia. Entonces el Señor te está diciendo: viene la lluvia. Pero necesitas poner en orden las cosas que has dejado afuera. Las cosas que has dejado a medias necesitas irlas poniendo al tiempo de Dios, irlas avanzando, porque las hemos dejado ahí en espera. Amén. Y vemos aquí que es necesario que una vez que se cierre este caso, pedirle al Señor que haga un veredicto. Sí. Que el Señor haga un veredicto a favor nuestro. Y entonces vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 12, versículos del 10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora he venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Entonces vemos aquí, la sangre del Cordero va a deshacer. La sangre de Cristo es la que pagó el precio. Amén. Entonces el caso se cierra, ¿por qué? Por causa de la sangre de Cristo. Amén. Entonces vemos aquí que una vez que se ha cerrado este caso, usted y yo tenemos que dar la palabra del testimonio. Y la palabra del testimonio es que voy a proclamar las evidencias que claman a mi favor. ¿Y cuál es la evidencia que hay a mi favor? La evidencia que hay a mi favor es que Cristo ya pagó el precio. Amén. Entonces tengo que decir: por cuánto Cristo ya pagó el precio por este pecado. Amén. Pero también vemos que Jesús lo hizo por mí. Gracias a eso ya hay una sentencia a mi favor. Pero vemos lo que dice Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Entonces ya hubo un pago. Amén. Por medio de la sangre de Cristo. Pero ahora hay un libro que necesita abrirse. Y es el libro que está donde está escrita mi vida. Donde está escrito mis planes, los planes que Dios hizo para mí, los propósitos que Dios hizo para mí. Amén. Entonces yo necesito que se abra este libro y que este libro se abra a mi favor. Y que todo eso que el Señor me ha dicho por profecía, que me ha hablado, que está en el libro de la vida, para mí se cumpla. Amén. Hoy muchos de pronto, cuando se hacen las ceremonias, cuando se bendicen a los niños, cuando los bendicen, muchos de pronto no guardamos eso en el corazón, sino que no importa. De hecho, hay una vivencia que me recuerda cuando a mi hijo fue consagrado en el colegio. Y entonces vino un profeta, le dio una palabra de bendición y yo lloraba. Y entonces yo después le pregunto a mi hijo, porque yo lo veía él como si nada, o sea, no pasaba nada. Y yo le pregunto: hijo, ¿qué sentiste cuando te oraron? Y dice: no, nada, mami. Y entonces, y me dice: ¿y tú por qué llorabas? Y yo le digo: no, papi, porque es que yo oía que el profeta te decía todo lo que yo te digo en las mañanas, la oración que el Señor ha puesto en mi corazón para ti. Ah, sí. Y yo quedo como que él no entiende lo que está pasando. Y muchos cristianos estamos siendo así, no entendemos la magnitud de la grandeza que el Señor nos está diciendo. Y entonces yo estaba quebrantada ahí llorando y él
No sabía, y muchos estamos así, no entendemos lo que el Señor nos está diciendo. Y tú y yo necesitamos que ese libro se abra y que la bendición, lo que Dios tiene para mí, se cumpla. Amén. Entonces hay que empezar a decirle al Señor: Señor, que se abra este libro donde está mi destino y que se cumpla. Amén. Y lo otro que vemos aquí en esta parte: la palabra del Señor se va a cumplir sea cual sea la situación, pero tú y yo tenemos que recordarle al Señor en todo tiempo que me importa esa palabra, que yo comience a decir: Señor, tu palabra dice esto de mí. Que yo comience a anhelar esa palabra, que no nos pase como Esaú, que la tengamos en poco y la cambiemos por un plato de lentejas. Miren que Jacob arrebató la bendición. Y muchas veces estamos siendo los Esaú de la historia que estamos viviendo, porque no le hemos dado lo importante, la importancia de esa palabra del Señor en nuestra vida, de lo que significa la palabra del Señor. Y cuando el Señor te dice algo, de pronto decimos: ah, sí, qué bien, qué bonito. Escríbela, anótala, recuérdala, ponle fecha ahí en tu Biblia, ponle fecha. Eso es lo que no puedes hacer muchas veces en el celular, ponle fecha. Y cuando el enemigo te venga a decir lo contrario, tú le dices: tal día el Señor me dijo esto, y se cumple. Amén. Entonces es aquí lo que tú y yo tenemos que tener en cuenta. Y vemos también, ¿qué más nos dice en Apocalipsis? Dice: no amaron su vida, la pusieron a favor. Recuerden que el primero que puso a favor nuestro la vida fue Jesús. Y cuando intercedemos de pronto por los nuestros, por nuestra familia, por aquellos que están, cuando nosotros intercedemos por alguien y entregamos, ponemos nuestra vida, el Señor se agrada. Y hay en el cielo, hay como un lugar especial en donde esa oración que tú y yo hicimos va a tener resonancia, va a tener un poder. Amén. Y se va a cumplir por causa de de que di mi vida, por causa de esa parte del Evangelio. No quiere decir que te vas a poner en un altar y te van a sacrificar. Un ejemplo de esto, de pronto que lo viví en mi vida, fue cuando una vez mi hijo enfermó. Y yo le dije al Señor: Señor, si tú sanas a mi hijo, yo te sirvo. Y el Señor enseguida la cogió. Amén. Puse mi vida por causa del reino. Entonces el Señor necesita que tú y yo vayamos más allá. Porque muchas veces queremos la bendición, pero no estamos dispuestos a entregarnos. Amén. ¿Quieres algo? Entonces entrégate por causa del Señor. Amén. Entonces vemos aquí, y de pronto algunos dicen: bueno, ¿y cómo hacemos todo esto para alcanzar esos propósitos que Dios tiene para mi vida? Quiero de pronto enfatizarte 3 punticos aquí importantes, aunque hay varios, pero de pronto el Señor me ha inquietado por estos 3 puntos y quiero que los tengas en cuenta. Número 1, ser libres por la línea genealógica. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Dice: anulando el acta. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que empezar a pedir perdón. Vamos al tribunal, nos presentamos al Señor y pedimos perdón por las iniquidades, por los pecados que cometieron nuestros antepasados. Pero le pedimos perdón por eso, le pedimos perdón por los pecados que cometimos y también por la rebelión. Les recuerdo: iniquidad, pecado, rebelión. Iniquidad, pasado. Mis antepasados son las iniquidades. Pecado, los pecados que yo estoy cometiendo. Y rebelión, aquellos que aún que sé la palabra, que sé que está mal, lo he hecho.
Me he rebelado contra la palabra de Dios. Entonces pido perdón ante el Señor y entonces pido que limpie mi línea genealógica y que todos los pecados que vinieron de ocultismo, de trabajo, de consagraciones, todo lo que vino de mi línea sea limpiado por el poder de la sangre de Cristo. Amén. Y que toda mi línea genealógica sea limpia, que no alcance a mis hijos, ni a los hijos de mis hijos, que no se active. ¿Por qué? Porque estoy cortando. En el nombre de Jesús, esto tiene que ser anulado. Amén. Entonces vemos aquí, si de pronto alguno me dice, bueno, pastora, yo no conocía a mis padres, yo fui adoptado, no sé quiénes son, pues tiene que trabajarlo en dos líneas. Aunque no los haya conocido, corte. Pero también tiene que cortar por aquellos que haya sido adoptados, porque hay un papel legal. Y recuerde que el enemigo es legalista. Entonces tiene que cortarlos también por su familia de adopción. Amén. Y es aquí donde usted y yo tenemos que ir cortando todo lo que ha venido afectando nuestras finanzas, nuestra salud, a los nuestros, nuestro entorno, e ir cortando y mirando los patrones que hemos visto en nuestras familias. Si es un patrón de enfermedad, si es un patrón de finanzas, si es un patrón de pronto de pérdidas, todo lo que haya venido tenemos que empezar a examinarlo, porque el Señor nos está diciendo, despierta, quiero bendecirte. Amén. Entonces, número 2, ¿cómo desato las riquezas del reino? Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén. Dice, Él te da el poder para hacer las riquezas. Amén. Y cuando hablamos de riqueza, recuerde algo, riqueza no es solo dinero. Riqueza es sabiduría. Riqueza es salud. ¿Cuánto se gasta una persona en médicos, en clínicas, en prepagadas y en todas estas cosas? Si nosotros sacamos eso, sacamos las cuentas, ¿cuánto nos gastaríamos? El hecho de contar con una buena salud es una riqueza. Muchas veces no estamos viendo eso. Riqueza es tener sabiduría. Riqueza es tener creatividad. Todo esto es riqueza, pero muchas veces nos hemos quedado nada más en que creemos que es el factor dinero. Pero aquí también nos dicen que el Señor es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Entonces tenemos que empezar a mirar esta parte y desatar las riquezas del reino sobre nuestras vidas. Y como les estaba diciendo, cortar lo que haya causado que de pronto estemos viviendo una situación de enfermedad, una situación de escasez, presentarlo ante el Señor. Si hay algo, muéstrame, Espíritu Santo, y dame la sabiduría para entender, porque muchas veces el Señor nos está mostrando, nos muestra con plastilina, con muñequitos, con todo lo que usted tenga, medios audiovisuales y todo lo demás, y no entendemos. Entonces decirle, Señor, muéstrame de tal manera que yo entienda. Amén. Y entonces es aquí donde el Señor nos va a mostrar, porque Él quiere bendecir a su pueblo. Amén. Pero el Señor no quiere solamente que nosotros tengamos satisfechas nuestras necesidades principales. Él quiere darnos riquezas también, para que nosotros vayamos más allá y para que bendecir su obra. Amén. Y muchas veces nuestras oraciones son nada más egoístas, son nada más por nosotros, y no están puestas al servicio del Señor. Y entonces es aquí de pronto el detalle que a muchos nos hace falta en nuestra oración. Señor, para avanzar en tu reino, para dar a tu reino, para bendecir a tu reino. Como ciudadanos del reino, nosotros tenemos una obligación, así como todos en nuestro país tenemos una obligación de pagar impuestos, pues nosotros aquí tenemos una obligación como ciudadanos del reino, y es diezmar. O sea que con eso no nos metemos. Usted y yo cumplimos con eso. Amén. Estoy hablando por fe y creo que ahí donde usted está, usted lo está haciendo. Pero entonces, fíjense algo, nos vamos más allá. Y quiero darles un ejemplo, por lo menos ya algunos los han escuchado, de William Colgate,
que en 1806, siendo un joven de 16 años, él comenzó a trabajar, tenía una escasez y todo esto, y comenzó a trabajar haciendo jabones en una fábrica. Pero luego de esto él sale de esa fábrica y él comienza a hacer este producto y le dice al Señor que si él le da, lo bendice, él va a entregar el 20%. Y el Señor lo comienza a bendecir de tal manera que cada vez él va dando más. Por último, él comienza a vivir con el 10% y da el 90% para la obra del Señor. Hace una universidad cristiana y aparte de eso hace una gran imprenta y comienzan a traducir las Biblias y comienzan a llevarlas, a repartirlas a todo el mundo en las diferentes lenguas. Hoy lo que conocemos como el ministerio de los Gedeones. Entonces vemos aquí una persona que pensó en el reino y que después vivía con el 10% y su familia porque eran tan ricos que el Señor comenzó a bendecir y a hacer próspero su negocio. Muchas veces nosotros no estamos enfocados en las cosas del reino, sino nada más en nosotros. Cuando tú y yo comenzamos a ver algo más, Señor, dame ideas, ayúdame y yo voy a extender tu reino. El Señor toma en cuenta esto. Amén. Vamos a Eclesiastés, capítulo 9, versículo del 14 al 16. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ellas grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Amén. Pero ¿sabes qué? Con el dinero hay algo más, hay influencia. Y de pronto el Señor te quiere dar las riquezas para que tengas influencia. Si nosotros nos vemos a la vida de Donald Trump, nosotros vimos que este varón no tuvo nada que deberle a ningún partido político porque él financió su campaña. Tuvo influencia. Y muchas personas han sido de influencia para el reino de Dios. Y si el Señor te va a dar esa riqueza y te va a bendecir, es para que tengas influencia en el reino de Él. Y tenemos que empezar a decirle, Señor, dame esa influencia. Porque fíjense, este varón que nos dice Eclesiastés fue sabio, salvó al pueblo, pero nadie se acordó de él. Pero usted se imagina donde este hombre hubiese tenido influencia. Todo un mundo hubiera hecho memoria de él, hubieran montado hasta un busto o algo. Habrían hecho para recordar a este hombre. Pero no lo hicieron porque era un hombre pobre. Y sí, es verdad, la sabiduría es buena, pero no está de más las bendiciones económicas. Porque esto también te ayuda y te da influencia. Bien llevada y en el orden de Dios vas a hacer grandes cosas. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 3 versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pedirle revelación al Señor. Tenemos que aprender a pedirle al Señor que nos revele, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué esto no se está dando? ¿Qué está pasando conmigo? Amén. Tenemos que pedirle esa revelación al Señor porque el Señor la va a dar. Hay un testimonio de un hombre que era un servidor del Señor. Y este hombre estaba pasando muchas vicisitudes económicas y muchas situaciones y servía con pasión al Señor. Y una vez llorando se quebranta y le dice, Señor, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Por qué no avanzo? Mis hijos están con hambre. Ellos no quieren estar en las cosas de Dios porque dice que esto es sufrir. Ellos no quieren porque dicen que esto es angustia, desesperación. No quieren servir al Señor. Y hay necesidad en mi casa, mira. Y él comienza a llorar y a mostrarle y de pronto comienza a ver una visión en donde ve a un anciano que se presenta con un libro y abre ese libro y le dice, hay un caso abierto por el enemigo en tu contra. Y es cuando él comienza, cuando el Señor le revela y comienza a entender que había una situación pendiente de un antepasado que no se había arreglado y que había afectado a toda su familia y que él y los suyos la estaban viviendo. Tenemos que decirle al Señor, Señor, revélame, muéstrame.
porque necesito presentarme a la corte para arreglar este caso. Amén. Y otra cosa que vemos, tercer punto, restituir el tiempo. Vamos a Daniel, capítulo 7, versículos del 25 al 26. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Amén. Vemos aquí que el primero que vio esta parte del tribunal del cielo, vemos aquí a Daniel. Y vemos que cuando hablan de esta palabra, nosotros pensamos en el anticristo. Pero fíjense que el tiempo del anticristo estaba desde esta época. Daniel vio esto. Y vemos aquí lo que nos dice. Viene primero, ¿qué es lo que viene el enemigo a robarnos? El tiempo. Él sabe que ya hay una sentencia para él. Y él lo que quiere ganar es tiempo. Amén. Él quiere ganar ese tiempo. Vemos que el pueblo de Israel tenía que salir de Babilonia. Decía la palabra que eran 70 años, pero ya habían pasado los 70 años. ¿Será que el Señor no se acordaba? Entonces Daniel comienza a orar y comienza a pedirle al Señor que cumpla su palabra. Y es aquí donde tú y yo tenemos que tener en cuenta que el enemigo va a hacer tiempo para robarnos en nuestra vida. El enemigo va a querer hacer tiempo en muchas situaciones. No es lo mismo, fíjense, no es lo mismo que una bendición que está programado para una persona a los 40 años, le llegue a los 40 años, la va a disfrutar. Pero ¿qué tal que el enemigo le corra el tiempo y esta bendición llegue a los 70? ¿Cuántos años se perdió? Y entonces decimos, no, es que los tiempos de Dios son perfectos. Sí, los tiempos de Dios son perfectos. Pero el enemigo va a querer robar esos tiempos y también va a querer hacer leyes para demorar estos tiempos. Amén. Y vemos aquí, cuando vimos aquí esta parte de Daniel, vemos que el enemigo va a obrar de esta manera. ¿Por qué? Porque nos quiere robar, porque está haciendo tiempo, porque es que la iglesia tiene que estar preparada para un tiempo especial. Y hasta que la iglesia no esté preparada, no va a venir el Señor. Y eso es lo que Él está haciendo, Él está haciendo tiempo. Él ya sabe que tiene una sentencia, sabe que se va a cumplir, pero está haciendo tiempo. Y quiere también que muchos se pierdan. Entonces está agarrando. Amén. Y usted y yo tenemos que ser apercibidos en eso. Leamos otra vez el versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Amén. Se sentará el juez. Necesitamos audiencia. Necesitamos entrar ante el juez. Necesitamos que esos procesos en nuestra contra sean anulados y que se establezcan los propósitos de Dios en nuestra vida. Necesitamos que estar en el tiempo establecido por Dios y que ya el enemigo deje de robarnos. Necesitamos ser restituidos. Vamos a Hebreos capítulo 10 versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén. Esta palabra nosotros tenemos que entenderla. El Señor nos ha dado poder, pero nosotros tenemos que cumplir esto. Porque los enemigos van a ser puestos a los pies, pero ¿quiénes se van a encargar de eso? La iglesia. Como iglesia tenemos que empezar a clamar, como iglesia tenemos que empezar a ejecutar. Y muchas veces estamos desapercibidos de esto. Y ya es hora de que lo hagamos. Y si vemos otro ejemplo también de este caso, vamos a Génesis capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Amén. Recordemos algo. Recordemos que aquí el Señor le dice 400 años serán esclavos, pero se duran más, duran 430 años. El enemigo hizo tiempo con Moisés. Moisés, por un acto de ira,
mató a un hombre, duró 40 años en el desierto siendo tratado. El enemigo hizo tiempo. El enemigo va a buscar, nos va a poner cascaritas y cosas porque él necesita hacer tiempo. Si Moisés no hubiera incurrido en esto por un momento de ira, hubiese sido de pronto en los 400 años. Entonces es aquí donde tú y yo tenemos que entender los tiempos. Sí está el tiempo perfecto de Dios, pero tenemos que mirar que no sea que el enemigo nos está robando. Y tenemos que empezar a decirle, Señor, tú has dicho esto. Y tenemos que decirle que nos muestre también qué está pasando. Vamos a Hebreos 11:11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Vemos aquí que ella dio a luz aún fuera del tiempo. ¿Amén? Y el Señor le dio esa fuerza. Y es una mujer que está en los libros de la fe. Pero también vemos que si no hubiese sido por aquello, por haber querer adelantarse al Señor en ese momento, por una pequeña falta, le entregar a la sierva, Agar, fueron 14 años que se rodaron. Entonces el enemigo aquí también hizo tiempo, 14 años en donde ellos estaban más viejos, que de pronto dejaron de gozar a Isaac. Entonces, son cosas así que tú y yo tenemos que empezar a tener en cuenta. Vamos a Ezequiel 37:3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Esta parte es muy importante y anótala ahí donde estás. Tienes que tener cuidado con lo que dices, porque esa puede ser tu sentencia. Y fíjate que Ezequiel aquí, él veía unos huesos, un valle de huesos secos, pero estaba escuchando un ejército. Por eso Ezequiel sabía lo importante que es la palabra y por eso él dice, Señor, tú lo sabes. No se atrevió a decir nada. Y muchas veces somos ligeros en soltar palabras. Y por esas palabras que soltamos, estamos lanzando una sentencia. Si recordamos, nos damos cuenta con el pueblo de Israel, cuando vinieron los espías, 2 dieron un veredicto conforme a lo de Dios, pero 10 dieron un veredicto negativo. Y el pueblo se agarró de ese veredicto y propició su sentencia, 40 años. Cuidado, si estás escuchando a un ejército, ojo, no digas que estás viendo huesos secos. No es que yo veo esto, es que Él no cambia. Es que yo oro y nada y la bendición no viene. Ahí está incubada, pero viene. Tenemos que empezar a declarar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y tenemos que empezar a tocar ante el tribunal del cielo, porque hay un caso que tenemos que arreglar. Si tú sientes que en esta hora hay cosas que están ahí, que tienes que ir alineando en tu vida, que de pronto no conocías, es la primera vez que estás escuchando un mensaje de esto, y dices, yo necesito ponerme a cuentas. Hoy te invito a que hagas una oración conmigo, que aceptes a Jesús como tu Señor, porque Él es nuestro abogado. Todo lo tenemos que presentar es ante Él, y es por medio de Él que tú y yo tenemos salvación, por medio de Él es que tenemos redención, y por medio de Él es que somos bendecidos. Si quieres en esta hora aceptar al Señor, ponte sobre tus pies y repite conmigo, Padre Celestial, en esta hora, Jesús, yo te acepto como mi Salvador, te acepto como mi único Dios. Te pido perdón por mis pecados y reconozco que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre y que anulaste todo decreto de muerte sobre mi vida, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Señor, te pido que tu propósito se cumpla en mi vida, que traiga revelación a través de tu Espíritu Santo
y que me lleves a marchar en tus caminos todos los días y nunca me salgas, Señor. Pero no solo te pido por mí, te pido que los míos sean atraídos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, hay fiesta en el cielo. Y ahora sigue perseverando y buscando al Señor. Dile, Señor, aquí estoy, soy tu hijo. Amén. Y iglesia, te invito a que te levantes y te pongas sobre tus pies. Y que comiences en esta hora. Vamos a orar. El Señor está llamando a hombres y mujeres, no para que estemos emitiendo sentencias y juicios, sino necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que comiencen a proclamar restauración, revelación, expansión, crecimiento, bendición sobre el pueblo de Dios. Ya vemos lo que está pasando en el entorno, no lo podemos negar, es real. Pero también tenemos un Dios real que puede cambiar lo que está pasando a nuestro favor. Amén. Vamos a orar ahí donde estás y en esta hora vamos a decir, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, Padre. Te doy gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por el privilegio que me has dado, Señor, de presentarme ante tu trono. Y hoy, Señor, en esta hora, Señor, pido audiencia ante tu trono, Señor. Y clamo a ti como juez. Y te doy gracias por aceptarme, Señor, en tu presencia, Señor. Te doy gracias porque me has dado un derecho por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo habla por mí. Quita mis pecados, iniquidades, rebelión. Pido que perdones, Señor, en esta hora mi línea de sangre, Señor. Y me arrepiento, Señor, de toda iniquidad, de todo pecado, de toda rebelión, Señor. Corta, Señor, ahora las iniquidades de mi pasado, Señor. Padre, en esta hora quiero que sea restituido, Señor, lo que me fue quitado. Y si hay algún proceso que el enemigo tiene en contra mía por causa de mis antepasados, por estar, Señor, por algo que hayan hecho, que haya perjudicado a alguien, Señor, por iniquidades, Señor, por ocultismo, trabajo que hicieron por las finanzas, Señor, por comprar o a estar con cuestiones de juegos de azar, Señor. Por todas estas cosas que pudieron hacer, Señor, que hoy han atado mis finanzas, hoy te pido perdón. Si dañaron a alguien, Señor, y esto me ha mantenido con problemas en las finanzas, hoy te pido perdón. Si no pagaron dineros, si estuvieron en usura, Señor, hoy te pido perdón, Señor. Pero también te pido perdón por mis pecados. Te pido que me perdones, Señor, en esta hora. Si dañé a alguien, si hice cuestiones de ocultismo, trabajos, consagraciones, Señor, hoy pido que me perdones, Señor. En el nombre de Jesús, ruego que me limpie de todo lo que no sea tuyo y que perdones mis pecados, Señor. Pero también te pido perdón, Señor, por los pecados de rebelión. Porque si en algún momento, Señor, te he robado, Señor, sabiendo lo que debo hacer lo correcto, si he mentido, Señor, si he hecho las cosas en beneficio propio, Señor, y he pecado, Señor, contra el prójimo y contra ti, Señor, hoy te pido perdón, Padre, por todo pecado conocido o desconocido, en el nombre de Jesús. Y te ruego que sea anulado, Señor, en esta hora todo proceso que el enemigo tenga contra mí en la parte de mis finanzas, Señor. Pero también te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que si hay algún proceso contra mi tiempo, Señor, si hay cosas que están, Señor, en esta hora retenidas por palabras que hablé, Señor, que me mantuvieron en un tiempo que no debo, Señor, hoy te pido que perdones, Señor, mis palabras o las palabras de los míos. Si fui atado o mi familia fue atada y dijeron que no iba a servir, que no iba a avanzar, que no iba a prosperar. Si en esta hora, mi familia o yo fuimos atados por este tipo de palabras, que mis negocios no prosperarían, que no avanzarían, hoy en el nombre de Jesús pido perdón. Y si yo lo dije en contra de otras personas, Señor, te pido perdón, Señor. Si le he dado derecho legal al enemigo para que se meta en mi tiempo y mis bendiciones no lleguen,
Te ruego me perdones, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y me presento delante de ti y pongo como prueba, Señor. Presento las pruebas, la sangre de Cristo, el sacrificio en la cruz. Señor, el consumado es. Tú pagaste el precio, Señor. Pero también, Señor, presento delante de ti el libro de la vida. Los propósitos que tú tienes para mí, para los míos. Lo que tú estableciste, Señor, que se abra este libro. Y en el nombre de Jesús pido que se cumplan uno a uno, Señor, esas palabras y esos decretos de bendición que tienes para mí, para los míos. Hoy las presento como pruebas delante de ti, Señor. Y ruego, Señor, que se cumplan en el cielo y en la tierra. Y que vengan a la tierra, Señor, cada uno de estos propósitos. Que tu bendición en todas las áreas de mi vida venga. Y sean anulados, Señor, ahora mismo. Con la sangre de Cristo sea puesto el sello de anulado. Y el veredicto tuyo, Señor, del consumado es sea una realidad en mi vida y en los míos. Ahora, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias porque está hecho, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tengo entrada ante el trono, Señor, por causa de Cristo. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Ahora te pido, Señor, que tomes control de mi vida, de los míos, de tu iglesia, Señor. Te pido que nos des una excelente semana bajo la guía de tu Espíritu Santo. Que restituyas el tiempo que nos fue robado para cansarnos, para agotarnos, para que renegáramos de ti, Señor. Y que nos des la nueva fuerza, así como se la diste a Sara, para parir en medio, Señor, después del tiempo. Danos la fuerza que necesitamos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque esta semana es una semana de bendición, de crecimiento, de avance, de multiplicación y de expansión de tu gloria sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, que el Señor te continúe bendiciendo, que la gracia, el amor y el poder del Espíritu Santo estén sobre tu vida, sobre tu hogar y tu familia. Que el Señor te continúe bendiciendo. Amén. Sí. Yeah. Ahora dilo conmigo. Sí. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Dilo conmigo. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, y siempre cantaré, soy más que vencedor. Yeah. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. A ver, con las manos arriba, aquí. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevas. Que se oiga todo el pueblo. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y
siempre. A ver, son las mujeres. Levanten la voz las mujeres. Tu mano me sostiene. Siempre. Ahora todos los hombres. Tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria. ¿Cuánto lo crees? Tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria tú me llevarás. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria. La última vez, dilo. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria tú me llevarás.